Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Hoy miércoles, mitad de semana, soy Limari Suárez y como siempre me encuentro acompañada de nuestra compañera Gelmaris Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Limaris, y también para el indisciplinado Armando Valdés y también nuestro problemático de Jonathan Lebron, porque si supieran lo que se vive aquí backstage, Sí. es que ustedes no se imaginan el excelente así ambiente laboral no sarcástico que sí tenemos aquí. Aquí sí tenemos un excelente ambiente laboral, no como ocurre en el Partido Nuevo Progresista. Y para conocer qué precisamente nos traerán en De Arroz y de Masa y en Problematizando, estoy sonriendo porque es que Armando, justo antes de yo entrar al aire, se le están pegando las cosas de Carmen. Dice una serie de comentarios que me hacen morirme de la risa y por eso es que es mi sonrisa. Pero para conocer qué nos traerán, le doy de inmediato la bienvenida precisamente a Armando Valdés y a Jonathan Lebron. Jonathan, ¿cómo tú estás? Yo estoy súper bien. Yo estoy contentísimo de estar aquí No me imagino con un pilar de esta empresa como tú. Yo me imagino que tú estás bien contento hoy con el proyecto ese porquería que han radicado de estatus. El de Pablo. Así el que de Pablo del estatus. volvemos con el Estado Libre Asociado. Mira, todos- más chavitos federales sin pagar contribuciones. Mira, todos los proyectos. Eso es, yes. Todos los proyectos La de refundación estatus, va bien. Todas las visitas Ajá. a las Naciones Unidas, todo eso es entretenimiento para nosotros, ¿Ah, es sí? material para los que comentamos en la política, Ah, así ¿de que verdad? más allá de eso no tiene ninguna consecuencia. O sea, quiero ser honesto. El de Nidia, el de No, Alexandria, pero el de el de aquello. Nidia, a mí lo que me sorprendió es que el de Nidia, los populares decían que el de Nidia era malo porque no incluía el ELA, pero entonces estamos utilizando las mismas definiciones del de Nidia, pero añadieron el ELA. Y eso ahora es bueno, el proyecto. Pues no entiendo tu punto. O sea, ¿Cuál es el si punto? el defecto que señalaron era que no incluye el ELA, ahora lo incluyeron, bueno, pues Porque era malo el atendido el proyecto. defecto. Era malo porque no lo incluía, tú acabas de decirlo. Ya. No sé, Ok. no sé. ¿Qué tú tienes hoy? Mira, como pero que el debate no es entre siempre nosotros. siempre me pierdo con esta Nosotros gente hablando somos- popular. Mira. Ellos como que hablan cada vez. ¿sabes? Mira, como que nosotros una no elevación. tenemos que debatir. Ah, no. Le voy a preguntar a Connie ahorita. Por eso, para eso están Ok, aquí los ok, políticos. está bien. ¿Qué Mira, tú tienes hoy? Vamos a hablar sobre una propuesta que tiene el representante Ramón Torres sobre el IVU en los restaurantes. ¿Ah, sí? Sí. Para pausarlo. Aparentemente. Hablaremos Pues con él le sobre eso. preguntaremos, sí. Yo tengo aquí, precisamente tú lo mencionaste, al representante popular Connie Varela y al senador Adrián González del Partido Independentista Puertorriqueño. Hablaremos obviamente sobre el proyecto de estatus y otros temitas que están dando de qué hablar. En Problematizando, No, tenemos el tema del agua siempre. también. Vamos a Bueno, tenerlo. es que imagínate, Imagínate tú. eso es crítico. Seguimos contigo, Limari. Ya saben, no se pueden perder lo que nos traerán ambos en el programa de hoy. Y ahora hablando de otro tema, Bad Bunny, residente Hollywood. Y una pregunta que está prendiendo el debate. ¿Por qué algunas grandes producciones terminan filmándose fuera de Puerto Rico? Gelmaris Rivera nos presenta el siguiente reportaje especial. Oye, ¿sabías que la película de Residente y Bad Bunny no se filmó en Puerto Rico debido en parte a Alejandro García Padilla? Primero, un poco de historia. Antes del 2015, Puerto Rico contaba con el Fondo Cinematográfico para Películas Puertorriqueñas y la Ley 27, principalmente para películas de Hollywood. En el caso del Fondo puertorriqueño, te prestaba 1.2 millones de dólares y se suponía que los productores repagaran el préstamo para financiar la película del próximo productor boricua. Pero la mayoría de los productores nunca repagaron y poco a poco el fondo quebró. Entonces, en el 2015, ante presiones, el gobierno cambió las reglas del juego. Alejandro García Padilla y la legislatura enmendaron la Ley 27, la misma ley que trajo a Piratas del Caribe, Runner y Fast Five, y la inversión millonaria y visibilidad mundial a la isla. Esa ley era sencilla. Por cada millón que invertía una película en la isla, el gobierno le devolvía al productor $400,000 o el 40% de la inversión en créditos contributivos. Esta ley de Hollywood utilizaba 50 millones en créditos por año y funcionó excelentemente, atrayendo hasta 125 millones de inversión y decenas de películas a la isla. Pero luego de la enmienda de García Padilla, el gobierno ahora te devolvía el 90% en créditos. Y esto tuvo un efecto terrible que García Padilla quizás no consideró. La matemática sencilla. Si la cantidad de créditos de cine es de 50 millones por año y 3 seleccionados productores boricuas recibían 16 millones por su película, acabaste los créditos del año completo aprobando solo 3 películas. Y asimismo pasó con la enmienda de Alejandro. Fuimos de decenas de películas de Hollywood, cortometrajes
películas y documentales boricuas filmadas en la isla por año. A solo un puñado de proyectos, todo por devolverle el 90% a unos selectos productores boricuas. Por ende, aún siendo Marvel, Disney, Bad Bunny o Calle 13, al no haber créditos, te denegaban tu película. Pero eso no es todo. Recuerda que Alejandro García Padilla también pidió e implementó la quiebra de Puerto Rico y en ese proceso el pote de 50 millones por año para el cine lo bajaron a 38 millones. O sea, un doble golpe que casi mata a la industria local. Y esa es la parte que casi nadie te está explicando, que las enmiendas a la ley de cine de Alejandro García Padilla más la quiebra de Puerto Rico cambiaron un sistema que funcionaba por uno que todavía no se ha recuperado de estos golpes. Oye, ¿tú crees que Bad Bunny y Residente debieron haber grabado en la isla para ayudar a los trabajadores de la industria local de cine en vez de irse a la República Dominicana? Hay que señalar también qué va a hacer la administración de Jennifer González, porque dice que tienen un compromiso también con la industria de producción de eventos aquí también en la isla y tienen el batón para hacer unas enmiendas porque devolver un 90% en esos incentivos. La matemática no da. No, no cuadra para nada. No da. Nosotras ahora estamos listas para pasar a De Arroz y de Masa con Armando Valdés. Hoy en De Arroz y de Masa me acompañan el representante Connie Varela del Partido Popular Democrático y el senador Adrián González del Partido Independentista Puertorriqueño. Gracias a ambos por estar aquí hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos sobre este proyecto de ley del comisionado residente Pablo José Hernández Rivera. Plantea un proceso de estatus que incluya todas las alternativas, incluyendo el Estado Libre Asociado, el cual establece el proyecto una definición, pero plantea además una mejoría a futuro de esa alternativa. Senador, le voy a dar a usted aquí el primer turno sobre este tema. Yo creo que a nadie le debe sorprender que el comisionado residente defendiendo su postura a favor del Estado Libre Asociado. Yo lo llamé un día el principal dirigente del movimiento MEGA, Make el ELA Great Again, porque parte de la refundación es defender el Estado Libre Asociado del... Sí. Mega. Sí, señor. Lo dije en el hemiciclo cuando empezó a insistir en la... De hecho... Pablo. Lo dije... Publicista aquí del partido, eso está Mega. Lo dije cuando... Tony, eso está buenísimo. Al representante le dieron pam por estar representando proyectos que no incluían a ELA. No, pero es que el ambiente laboral ahí no está tan bueno. ¿Tú presentaste un proyecto sin el ELA? No, para estudiar la posibilidad de la Convención Constituyente. Ah, ya. Sí. Y él dijo que no pero apoyaba eso. que ahí sería el ELA una de las Sí, alternativas. seguro. De todos los partidos se reúnen y sacamos la fórmula que... Así que no colonial, no está territorial. sorprendido por No colonial, no me sorprende. Eso es parte de lo que el comisionado residente ha planteado todo el tiempo, que él es un defensor del Estado Libre Asociado. La gente sabe lo que piensa él, la gente sabe lo que pienso yo. Yo creo que se le debe dejar al electorado que piense cuán en sintonía está esa persona con el país, que yo creo que ya el ELA está tan desacreditado que aún el representante, siendo del Partido Popular, acaba de plantear que hay que buscar una definición fuera de la cláusula territorial y colonial. La inclusión del ELA, o sea, debe estar en un proyecto o en un proceso a futuro. No digo yo a cualquier proceso. Bueno, la postura del Partido Independentista es que no. Claro, y hemos sido diáfanos en ese sentido. Cada vez que se plantea la idea de un proyecto de ley aquí o allá. A pesar de que puedan haber muchos o pocos puertorriqueños que apoyen esa alternativa, ustedes entienden que no debe estar... Lo que pasa es que en nuestra estadística contamos el plebiscito del 2012, donde muchos puertorriqueños, la vasta mayoría, rechazó el Estado Libre Asociado. Quienes están descartando la voluntad del pueblo son los populares. ¿Por qué entonces la vasta mayoría que rechazan el independentismo, o al menos que no optan por esa alternativa, porque eso no implica la exclusión de la independencia? Porque nunca hemos sido independientes. El Estado Libre Asociado es el estatus actual. Si el estatus actual fue rechazado, hay que buscar otra cosa. Los que nunca han ganado, pues se merecen seguir estando en la papeleta, porque siguen siendo una opción. Ok. Connie, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú crees que efectivamente el ELA y el representante, o el senador, debo decir, poco está planteando que tú quizás coincides, que no debería estar el ELA entre las opciones? El Partido Popular Democrático y Pablo José Rivera Hernández ha dicho que esto no es prioridad para nuestro partido ni para el pueblo. Incluso fue interesante que comienza el mensaje Correcto. Hoy esencialmente Porque planteando, mira, yo no quisiera tener que hacer esto, pero lo hago porque... En todas las encuestas que hemos hecho y las hace todo el mundo, pues el
el tema de estatus no aparece en las primeras 5, pero nada, yo creo que es un paso del señor comisionado de erradicar este proyecto, de incluir el ELA. Aquí se han realizado 6 plebiscitos, hemos gastado 35 millones y ni la estadidad ni la independencia tienen endoso ni lo favorecen en el Congreso de los Estados Unidos. Yo creo que en este proyecto también hay una parte que dice que se va a crear unos comités que va a perfeccionar y va a presentarle la alternativa del ELA que nosotros creemos. Por lo tanto, yo creo un paso de avance. Y yo creo que Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos está dispuesto a aceptar y ha aceptado tratos, acuerdos, pactos con otros países. Y por lo tanto, yo creo que si nosotros le presentamos a ellos una alternativa que sea no colonial, no territorial, es posible que ellos nos auspicien y nos compren esa definición. Pasando a otros temas, parecería que además el Partido Popular está comenzando, dando unos pininos para posicionarse de cara a las elecciones del 2028. He visto en estas últimas semanas mucho movimiento del partido haciendo críticas hacia la figura de Miguel Romero. No sé si ustedes lo han visto también. Claro. Hoy el Partido Popular también publica un video en el que critican la gestión de Valery Rodríguez, la ex secretaria del DACO y ahora presumiblemente candidata a algo dentro del PNP, señalando que la entidad que ella ha creado para hacer algunos proyectos con entidades sin fines de lucro realmente no es una entidad sin fines de lucro, sino que es una especie de entidad intermedia llamada un 501c4 que también puede hacer donativos y gastos de naturaleza política. ¿Cómo ustedes ven todo eso? O sea, el Partido Popular efectivamente está empezando a posicionarse hacia las elecciones. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico se debe recordar de los personajes, de las personas que tuvieron en la campaña y en la administración de Ricardo Rosselló, que son los mismos que están detrás de la figura de Valery Rodríguez. Y no podemos descartar de está que casada con su principal asesor. con Elías Sánchez. Y por lo tanto, hemos visto los movimientos de ella. Cuando tú das esos movimientos, esos pasos, es decir, ella ha manifestado, no abiertamente que va a correr, pero en esto uno se entera de todo. Sí, no. En los pasillos del Capitolio uno se entera de todo. Pues ella tiene aspiraciones, pues hay que recordarle al país quién es ella, de dónde viene, quiénes son sus asesores, porque no queremos caer nuevamente, que nos cojan de tonto al pueblo de Puerto Rico. Incluso un analista político y periodista publicó una encuesta reciente en la que también medían a Valery Rodríguez como potencial figura para la gobernación. Creo, si no me equivoco, que cuando la medían a ella para la gobernación, hacía que el Partido Nuevo Progresista llegara en un tercer lugar. Sí, no salió muy bien. No salió muy bien. En cuanto a la pregunta inicial sobre las movidas del Partido Popular y específicamente las críticas al alcalde, yo creo que es que están manejando la crisis electoral desde las primarias. En el Partido Popular en San Juan. Sí, desde las primarias a la gobernación, que solamente votaron 800 personas en la primaria popular por su candidato a la gobernación. Luego en el evento electoral, los números de su candidato a la gobernación en San Juan fueron terribles. Eso San Juan lo gana Juan Dalmau. Claro. Y los candidatos a la Cámara por el distrito, que fueron 5 en ese distrito, y los 2 al Senado, quedaron en tercer lugar. Y ni hablar de los números de su candidata a la alcaldesa. Ciertamente, yo creo que es tarde esperar a 2 años después de las elecciones para tratar de alguna forma reorganizar, aunque sea a través de esfuerzos mediáticos, su partido en donde más votos todos los partidos necesitan. Casi una tercera parte del electorado de los 3 partidos votan en esa línea, San Juan. si es tarde para el Partido Popular, ¿qué ha estado haciendo el Partido Independentista puertorriqueño? Ay, bendito, de todo. Es que nosotros tuvimos todos los funcionarios, nosotros hacemos actividades mensuales en San Juan, nosotros estamos presentes en la calle, nosotros no tuvimos esos problemas, no había que manejar una crisis, al contrario. Todos nosotros quedamos en segundo lugar y ahí muy reñido, que mi certificación salió el 31 de diciembre. No es ganar, ¿no? No es ganar, pero para el Partido Independentista. No, y yo gané en 2 precintos. Sí. Yo gané en el 2 y en el 4. Así que
para el historial que traía el Partido Independentista, pues no había que tomar medidas de manejo de crisis porque fue un crecimiento sin precedentes. El precipicio sin precedentes fue para el Partido Popular, que fue el partido hegemónico. Estipulado. Senador, Ahora representante. en el 2028 va a ser totalmente distinto a esa radiografía política que ha presentado. Pero el creo que compañero tiene razón el senador Adrián. en que eso no va a pasar por obra y gracia. No. Hay que trabajarlo. No, hay que trabajarlo. Sí, es que va a pasar. Así es, y llevarle alternativas, llevarle un programa viable, ELA otra realista vez. y demás. La Funcionarios independen- del colegio. El ELA otra vez, la independencia otra vez. Todo esto es el país que se repite. Gracias, Claro que sí. senador, gracias, representante. Pasamos con Limari Suárez. Y es momento de una pausa, pero al volver, ¿te imaginas pagar tu comida sin IBU? Esa es la idea que el gobierno está considerando, aunque solo por algún momento. ¿Cuánto durará el alivio si es que se aprueba? Te contamos en el Countdown. Pensando, orando, luchando con el sueño o se quedó dormido. Las imágenes del presidente Donald Trump le han dado la vuelta al mundo y la pregunta es clara. ¿Cuál debe ser la edad límite para que un presidente esté a cargo de la nación? Lo analizamos en el papelón. Primero llegaron las cartas de desalojo, ahora llega una propuesta para darles un lugar donde trabajar. ¿Qué pasará con los vendedores ambulantes? Esta crisis que ha desatado el Departamento de Transportación y Obras Públicas de esta administración que se canta pro-business y que ha estado removiendo precisamente negocios legalmente registrados que trabajan a la orden o al borde de la carretera. Al regreso, le explicamos de qué se trata esta iniciativa. Luego de la controversia por las cartas de desalojo a vendedores ambulantes, una nueva medida legislativa está buscando identificar espacios públicos donde estos comercios puedan operar de forma segura y ordenada. La propuesta también contempla la creación de un mapa digital para que los comerciantes y el público puedan identificar los lugares autorizados para ubicar a estas personas. Precisamente vamos a hablar al respecto con la representante del PPD, Gretchen Howe, que está con nosotros aquí en Directo y Sin Filtro. Gracias por estar con nosotros. Saludos, gracias por la invitación. Sé que esto es una situación particularmente, quizás para las personas que vivimos o que viven en la zona metropolitana, aunque los vemos, no los vemos con tanta frecuencia o con tanta secuencia. Pero sí, cuando uno va de chinchorreo y uno se va para el campo, lo vemos. ¿Cuál es el problema? Específicamente porque el Departamento de Transportación y Obras Públicas no ha sabido explicar bien por qué tomaron la determinación de remover a estas personas de estos lugares. Pues es que nadie todavía está claro en qué se ampara la determinación, porque la propia ley que regula los espacios al lado de las carreteras estatales ordenó en su creación y su aprobación que en un término de 60 días, si bien recuerdo, o 120, le proveía un término a la agencia para que hiciera un reglamento. Así que la propia ley ya ordenaba a tener un reglamento para poder estos comerciantes aledaños de las carreteras saber cuál era el Estado de Derecho que le aplicaba. Eso no ha pasado. Pues mirando desde la perspectiva legislativa, tengo varios compañeros que están ordenando que se haga ese reglamento. Perfecto, pero no podemos esperar por un reglamento, Jonathan. Hay muchas personas, como tú muy bien dices, fuera del área metro, que dependen de este sustento, de este ingreso de la vida. A mí lo que me ha llamado la atención es que la inmensa mayoría de los comercios que han entrevistado y que están envueltos o que han sufrido esta situación del Departamento de Transportación y Obras Públicas te dicen que pagan el IBU, o sea, están registrados con el gobierno. Algunos de ellos cogen la tarjeta de la familia, o sea, como participan del programa para vender alimentos. O sea, son personas que deben haber personas no registradas vendiendo ahí, pero son personas que cumplen con todas las de la ley. Entonces ahora tú tienes una agencia del gobierno diciéndote que no puedes estar ahí en un lugar que lleva 20 años. Claro, y que no se ha explicado a Por ese comerciante la razón y el porqué que me aplica. Sí, Claro. hemos escuchado que han habido avisos de que se le van a multar o los van a remover, pero la realidad es que hace falta esa orientación Claro. si ellos van a perder el lugar donde han hecho sus ingresos por mucho tiempo. Y la propuesta que usted está buscando, que crear, o sea, ¿cómo sería esta cosa? O sea, ¿crearían como unos food truck park? ¿Cómo es que funcionaría el Pues asunto? se le está pidiendo que se identifiquen esas propiedades de gobierno, que tampoco le vayan a querer quitar el derecho propietario a una persona que tenga una propiedad privada. Que se identifiquen, porque si hay que removerlos, yo no estoy diciendo que los remuevan, yo estoy diciendo que si los vas a remover, que eso la determinación no lo tomo yo, pues que le dejes una alternativa, porque te imaginas una familia con un negocio ambulante de más de 20 años, que los hay, Claro. Y luego le tengas que decir en 5 días o en 2 días o inmediatamente te tienes que transferir. ¿Y a dónde va esa persona? Sí. Pero máxime, estos mapas digitales también se pueden
pueden construir campañas de educación, porque Claro. las personas también, a muchos puertorriqueños les gustan el chinchorreo y les gustan comprar su fruta, les gusta comprar las hamacas, La les gusta fritura, las todo, cosas, exacto. todo en su ruta, pues para que la gente también tenga visibilidad donde van a estar reubicados. Lo que no queremos es afectar o afectar lo menos posible esa familia que depende de ese Claro, negocio. o sea, me parece una alternativa razonable. El tema es el siguiente. Donde están estos negocios es donde fluye, donde pasa la gente. O sea, yo pensaría que a lo mejor en algún lugar van a encontrar algún sitio cerca de donde están esos negocios, pero habrá muchos lugares que no. Entonces, ¿cómo sí están afectando a los negocios? Porque pues, los negocios dependen de que las personas vayan a consumir. ¿Cómo entonces ¿verdad? atendemos o balanceamos ese asunto? ¿No sería mejor obligar al DITOP, ya como usted ha explicado, que la ley los obliga a ellos a hacer un reglamento, obligarlos a emitir ese reglamento como tal? Claro, y ya tenían la obligación, como Ok. te dije, históricamente. Y yo tengo esa misma preocupación. Si los remueven, ¿cómo le vas a dar visibilidad? ¿Cómo vas a sustituir ese lugar céntrico, ese lugar estratégico, ese lugar histórico de un negocio que se tiene en ese lugar a vender cosas? ¿Cómo la gente va a saber si finalmente esa es la decisión de TOP? Vamos a identificarle un lugar e ir pensando en campañas de publicidad. Claro. El turista que tenemos que viene de afuera no conoce dónde están esos negocios. Los que tenemos internos conocen, pero ya es una uso y costumbre montarse en esa ruta porque saben que van a encontrar estos negocios ambulantes. Pues tenemos que ayudarlos. Si van a ser removidos, que eso nadie sabe qué va a pasar, Claro. es una especie de limbo, pues vamos a darles alternativa. Y la situación ciertamente es complicada, Jonathan, para ambas cosas, porque tenemos las familias que dependen de este sustento, tenemos también que velar por la seguridad de los Claro. que van a comprar. No, de acuerdo. Y no quitarle las alternativas. Entonces, le pregunto, que usted haya podido indagar o la agencia haya podido notificar, ¿han ocurrido accidentes o han ocurrido incidentes provocados por estos negocios? O sea, que, digamos, están creando un tema de seguridad o de inseguridad de las carreteras. Digamos, es que estoy buscando Sí, te ver entiendo. por Todas qué... las preguntas que estás haciendo no las estábamos haciendo nosotros. Porque nosotros sabemos que las autopistas, por ser federal y por participar del programa de autopista federal, no pueden haber ese tipo de negocios. Y no los hay. Pero en las carreteras estatales, no sé cuál es el Claro. argumento. Ciertamente, así como no sabemos cuál es el reglamento en qué se están parando específicamente el Departamento de Transportación y Obras Públicas, tampoco sabemos estadísticas de cuántos accidentes han habido y en qué lugares han habido. Claro. Así que esto es un limbo y me da mucha pena con esas familias que dependen, que ahora mismo sabes que hay diferentes movimientos para apoyarse. Pero hay que apoyar nuestra cultura, hay que apoyar nuestro producto local, hay que apoyar y dar alternativas a esa familia que, Jonathan, te digo, hay tantas personas que dependen de este ingreso que no tienen otra opción ahora mismo y con el riesgo de que se le van a quitar sus negocios, pues hay que ir trabajándolo y hay que ser claro, mire, yo los tengo que remover a este lugar. Y a este lugar le vamos a dar ayuda para que la gente sepa dónde usted se reubicó, si es que se va a reubicar. Y es porque hubo tantos accidentes, estas leyes aplican, nos van a multar como Estado, pero eso no se sabe nada. Así que lo que estamos buscando es alternativas de que si los van a reubicar o remover, pues que tengan un lugar donde ir. Definitivamente. Vamos a estar pendientes de esta discusión. Gracias, representante, por habernos Gracias. acompañado. Antes de finalizar, una de las cosas que a mí me llama la atención con estas discusiones, particularmente cuando hablamos de pequeños y medianos comerciantes, es como una especie de doble vara del gobierno y particularmente del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Esta es la agencia que se supone vele por los centros de inspección y que precisamente un legislador PNP, a petición de un legislador popular, que fue Connie Varela el que originalmente había radicado esa resolución de investigación, se dio cuenta de todo este cucarachero que había en los centros de inspección, que no los iban a inspeccionar precisamente, no los vigilaban, no se sabía lo que estaba ocurriendo ahí, no cumplen con los reglamentos, ni tan siquiera quieren poner las máquinas adecuadas para hacerlo. Y ahí descubrimos otras cosas, como por ejemplo el centro de la ex secretaria del Departamento de la Vivienda, que estaba traquetando con las cosas, entre ese y otros centros de inspección. Entonces, ¿cómo es posible que esa misma agencia nos esté diciendo que ahora, habiendo una ley que los obliga a ellos a emitir un reglamento para viabilizar la estadía o que estas personas puedan estar allí vendiendo y cumpliendo con generar ingresos, esa misma agencia se está moviendo de manera agresiva para desalojar personas sin explicación y sin justificación, que al día de hoy todavía no se haya podido establecer cuál es la razón para removerlo?
Si la hay, pues que la expliquen, no hay ningún problema, la podemos debatir, busquemos las soluciones. Pero si no la hay, o se está tomando decisiones, o se le está pidiendo al DITOP otros comerciantes, como ha ocurrido en otros municipios, que han sido otros comerciantes, competidores de esos vendedores ambulantes, que le han dicho al municipio, métale mano al food truck, porque usted me está obligando a mí a cumplir y no permita un food truck allí, porque el riesgo es una competencia desleal. Si eso es lo que está pasando, pues está bien, vamos a traerlo sobre la mesa, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué una administración que se canta pro negocio, pro business, que tiene negocios ambulantes que en su inmensa mayoría han puesto su cara allá afuera y le han dicho a la gente cuando los van a entrevistar que están registrados, que pagan el IVU, que algunos de ellos inclusive están certificados para recibir la tarjeta de la familia y poder vender sus productos a los beneficiarios de ese programa? ¿Cómo es posible que ese mismo gobierno le esté diciendo a esa gente que no pueden seguir vendiendo allí y que no pueden tener su negocio allí si están cumpliendo? ¿Qué hacemos con los que no cumplen? ¿Qué hacemos con otros comerciantes ambulantes que esta misma administración también promueve, pero que muchas veces operan al margen de la ley? ¿Somos pro business para unos y pro business para otros? ¿Por qué no podemos seguir desarrollando y fomentando y haciéndole más fácil la vida a personas que quieren echar para adelante, que no son una carga para el gobierno y que están aportando a la economía del país? No sé, todavía no entiendo esta explicación, no entiendo esta dinámica que está ocurriendo y honestamente sigue otra vez aportando, otra vez abonando a la percepción de que en esta administración está todo manga por hombro. Seguimos con más en Directo y Sin Filtro. Últimamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido captado luchando con el sueño. Pero esta no es la primera vez que circulan videos en redes sociales de primeros mandatarios quedándose dormidos. Lo mismo había pasado con el expresidente de la nación, Joe Biden. Así que la edad y el estado físico de los líderes políticos en Estados Unidos vuelve a debatirse. El que no haya límite de edad para un presidente podría considerarse un papelón. ¿Qué tú crees, Elmari? Aunque es bastante jocoso, nos reímos y demás, no considero que sea un papelón. Los cargos, por ejemplo, en el Tribunal Supremo Federal son vitalicios, hasta que ellos mueren. Así que, pues mira, también sería un papelón, entonces que los jueces del Supremo, eso no tiene nada que ver, simplemente esto es algo, ¿verdad?, que es curioso. Han habido senadores que han tenido strokes en el Congreso de Estados Unidos, que pasan los 70 años, que también se han quedado dormidos en sesiones legislativas federales. Así que vemos este panorama y a veces uno tiene que decir, mira, estoy viviendo para trabajar o trabajo para vivir, y hay que coger un respiro y un retiro. ¿Qué te parece a ti, Jonathan? Mira, a mí, obviamente, hablar de edad y el edadismo, hay que cogerlo con pinzas porque hay personas que tienen la edad de Donald Trump y son totalmente funcionales, totalmente activas, están y no se quedan dormidos. Y no se quedan dormidos. El tema es el siguiente. Y hay jóvenes que se quedan dormidos. Claro, el tema es el siguiente. Este presidente, parte de su campaña y parte de por qué provoca que Joe Biden se tenga que quitar, era que le llamaban Sleepy Joe. ¿Y por qué le llamaban Sleepy Joe? Porque a Joe Biden se le había identificado que estaba con problemas, ¿verdad? Se le olvidaban las cositas, parecía desorbitado, todo ese tipo de cosas. Y realmente te habla del estrés y de la tensión y de las largas horas que tienen que trabajar los presidentes de Estados Unidos, la nación más importante del planeta, o por lo menos, ¿verdad? Sí, ellos se posicionan allá afuera. Así que el punto aquí es que habla más del electorado, que está escogiendo ya por 2 ocasiones consecutivas a personas que exceden los 70 años, y en el caso de Donald Trump los 80 años, que realmente nos debemos preguntar si esas canas, si eso es lo que debemos tener, y particularmente un presidente como Donald Trump, que se sabe que es irracional, que es iracundo, y que las personas mayores, pues partes que se ponen también un poquito más difíciles, que tenga el control del ejército más letal, por ejemplo, del planeta Tierra, que tiene también armamento nuclear. Pues yo no sé, pero
El verdadero papelón es que Donald Trump se tiene que chupar las palabras porque él le decía viejo y que se dormía a Joe Biden y ahora él Le es llegó que el se está karma. durmiendo. El tiro por la culata. ¿Qué te parece a ti, Armando? Mira, yo no creo que sea un papelón el tema de que en Estados Unidos no haya un límite máximo de edad para ocupar cargos públicos. Incluso yo creo que en el caso de nuestra Constitución, que establece que todos los jueces tienen que retirarse al llegar a los 70 años de edad, eso es algo que debería revisarse. Porque yo creo que una persona a los 70 años de edad, hoy en día particularmente, es perfectamente funcional, puede seguir trabajando. Claro. Y creo que pues ya hay un asunto aquí de una determinación que tiene que tomar la persona. La pregunta es si las personas están tomando esa determinación a tiempo y si tienen la capacidad de tomarla correctamente. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar del caso de Ruth Bader Ginsburg, que estuvo aguantando y no renunció a tiempo en una administración demócrata para ser sustituida por un presidente demócrata, y eso le permitió entonces al presidente Donald Trump, cuando ella murió, colocar allí a una persona muy conservadora a sustituir a una de las juristas que había sido de las principales promotoras de los derechos de la mujer en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así que esos son los problemas que puede conllevar esto, pero insisto, yo creo que más que nada es un asunto personal de cada individuo que esté en una posición de liderazgo, sea en el sector privado como en el sector público, de saber cuándo tiene que hacerse a un lado. Pues el veredicto ha sido de forma dividida de que no es un papelón el que no exista un límite de edad para aspirar o ocupar un puesto público en los Estados Unidos. Nosotros ahora hacemos una pausa, pero al volver, cuando todo sube de precio, hay quienes piensan que los impuestos deberían bajar, aunque sea por un tiempo. Eso es precisamente lo que podría pasar con los alimentos preparados. Los detalles en el countdown. Todos hemos estado achantados alguna vez y ahora la cantante ganadora de Latin Grammy, Juliana, le puso música a ese sentimiento. Conversamos con ella al regreso. Una medida legislativa propone eliminar temporariamente el IVU en los alimentos preparados durante 90 días como alivio para las familias puertorriqueñas. Sus defensores aseguran que la propuesta ayudaría a enfrentar el alto costo de vida, mientras otros cuestionan el impacto que podría tener en los recaudos del gobierno. Para conversar más al respecto nos acompaña vía Zoom el representante del Partido Popular Democrático, Ramón Torres. Ramón, gracias por estar con nosotros aquí en este conteo regresivo donde tenemos 7 minutos para contestar las preguntas del pueblo de Puerto Rico acerca de este tema. Ramón, comencemos. Tú has hecho una solicitud de información, una petición sobre este tema. Explícanos. Buenas tardes. Primero que todo, es una petición que se le dirigió directamente a la gobernadora con copia al secretario de Hacienda y también se le cursó a la Junta de Control Fiscal, en donde se le establece que debido al precedente que ya hubo cuando el huracán Fiona pasó por Puerto Rico, en donde se suspendió el IVU por un periodo de tiempo establecido para atender una crisis que hubo en ese momento. Como hay una crisis de agua ahora mismo en Puerto Rico, pues le estoy pidiendo que por 90 días pues suspenda el IVU en alimentos preparados, que equivale a 7% de lo que estamos... Pero esto no es la propuesta, porque hace un par de semanas aquí nosotros tuvimos a representantes de Azores que estaban impulsando una propuesta para eliminar el IVU en ese renglón. Esto sería de una manera temporera, no es un proyecto de ley. No, esto no es un proyecto... Okay. No es un proyecto de ley, no es una resolución, una resolución conjunta, es una petición temporera por 90 días y que identifica el dinero de dónde va a salir. Mira, el IVU de alimentos preparados mensualmente en Puerto Rico se estima en $21 millones. Por 3 meses serían 63 millones. El secretario de Hacienda el pasado viernes notificó al país que en el pasado presupuesto hay un excedente de 590 millones de recaudo de IVU. Eso significa que 63 millones contra esos 590 millones que hay en exceso de recaudo no hace una diferencia marcada, y ya hay un precedente como administrativamente por una determinación administrativa el secretario Francisco Pareja, cuando Pedro Pierluisi era el gobernador,
lograron paralizar el IVU por un término definido. Yo Pero estoy la solicitando razón- 90 la días, razón pero la detrás- realidad es que las familias en Puerto Rico ahora mismo en la casa, con los muchachos de vacaciones, sin agua. O sea que esta medida específicamente es para atender el problema de falta de agua en Puerto Rico, no tanto el tema del costo de vida como tal. Bueno, aplica ambas cosas. Lo que pasa es que la metodología, la forma en que yo estoy solicitando, lo que es por vía administrativa, tiene que ir agarrado de la mano con la situación del agua. Y en ese proceso de 90 días, pues entonces podemos buscar otras alternativas que entonces sí se harían por vía legislativa para poder atajar, ¿verdad? Trabajar con la situación económica. La Junta de Control Fiscal me hizo acuse de recibo de la carta y próximamente vamos a estar coordinando una reunión con ellos para ver cómo podemos trabajar. Pero, o sea, es que hay algo que estoy tratando de entender, porque es que si vamos a suspender el cobro del IVU para tratar de darle un ahorro, realmente el precio está alto no por el IVU, el precio está alto porque todo ha aumentado. O sea, Mida lo ha registrado, Azores propiamente ha dicho que los insumos están mucho más altos, el costo energético está impactando la operación de los negocios. O sea, ¿realmente va a haber un alivio vis a vis trastocar todo el presupuesto? Sí, va a haber un alivio porque la realidad es que todos esos costos están altos y por esos costos no los controlamos, no, porque esos costos los controla el mercado, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos controlar el agregado, ese agregado de ese tax adicional que se le impone. Fíjate que Hacienda recauda más dinero no porque gastamos más, recauda más dinero porque las cosas están más caras. Así que en ese sentido, si tú tomas lo que yo almorcé en el día de ayer, que me cobraron unos 60 de IVU, por 20 días que yo almuerzo afuera, son casi $25. Si eso lo multiplicas por 1 millón de personas, son 25 millones de personas. Pero entonces 25 millones de dólares. Por eso, pero entonces, representante, esto plantea un problema del IVU. O sea, un problema de cómo está configurado el impuesto. O sea, antes no nos dábamos cuenta porque la inflación estaba bastante controlada. Pero ahora, con todo este impacto que hemos visto en estos últimos años, entonces que el gobierno siga diciendo que tiene recaudos récords, pero realmente no son recaudos récords, es que está taxeando de una escala mucho más alta, o sea, de un precio último más alto. Entonces, le pregunto, representante, si en ese sentido es que abrir la puerta para traer una discusión de cambiar la manera en que se computa el IVU o tener algún mecanismo para cuando vuelva a ocurrir una situación como esta, que todo sube de momento y pues los ingresos suben, sí, pero nosotros no nos clavan a nosotros como tal. Y ese argumento es exactamente lo que yo quiero trabajar, pero hay que trabajarlo por legislación. Y el proceso legislativo, por su naturaleza, es un proceso lento, un proceso que envuelve insumos de muchas personas. Pero lo inmediato, lo que tiene que suceder ahora por la falta de agua y por la mala administración de acueducto y alcantarillado, es la suspensión inmediata del IVU en alimentos preparados, que nos va a traer un alivio, aunque sea mínimo al bolsillo. Representante, Claro que hay que pero trabajar con lo que tú dijiste. Si en los hogares no hay agua, no podría pasar lo mismo en los restaurantes. O sea, todavía estoy teniendo un poquito de dificultad en entender el vínculo entre una cosa y la otra. Y si lo que queremos es atender el problema de costo de vida, que de paso hoy el gobierno de Estados Unidos publicó los últimos datos de inflación. En Estados Unidos ha aumentado, incluyendo los precios de energía y alimentos, un 4.2% el costo de vida, un nivel que de nuevo está duplicando la tasa a la cual el Banco de la Reserva Federal quisiera estar viendo el aumento en los precios en Estados Unidos. Esta realmente es la mejor alternativa que tenemos para lidiar con ambos problemas, con el del agua y el del costo de vida. La mejor alternativa para trabajar con lo del agua es una buena administración en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. La mejor alternativa para trabajar con el alto costo de vida es que el gobierno utilice los recaudos que en exceso para darle un alivio al bolsillo. Lo que pasa es que en el momento, de la manera inmediata, administrativamente, esta es la manera más rápida. Administrativamente no se podría trabajar también con el tema del el costo de combustible, la crudita, digamos, Por ejemplo, porque por supuesto, lo traigo por porque supuesto, creo que sí. es algo que tiene un impacto mucho más amplio. Estoy pensando en puertorriqueños y puertorriqueñas, que son muchos, que reciben ayuda de alimentos a través del programa del PAN. El PAN, la tarjeta de la familia, no se puede utilizar en los restaurantes donde se prepara la comida y por tanto esto es realmente un alivio para aquellas personas que pueden ir a comer en un restaurante. Hay muchas personas en Puerto Rico que realmente no pueden.
Bueno, la tarjeta de la familia se puede utilizar en algunos restaurantes con comida preparada, pero tienes razón. Para no es comprar todo el alimentos mundo. no preparados, entiendo yo. O sea, uno puede ir a una panadería a comprar una libra de jamón, pero no puedes comprar el sándwich, creo. No, ¿sí? no, y en eso no lo voy a discutir porque me parece que tienes razón en tu aseveración. Y ciertamente el mejor uso de este dinero iría a la crudita. Pero como ya ha habido unas expresiones de la propia gobernadora y de la propia legislatura controlada por el PNP que ha dicho que eso no va a suceder, pues y eso sí tiene que surgir a través del proceso legislativo, que es un proceso lento. El alivio inmediato que podemos darle a la ciudadanía es en el IVU, en Lo que alimentos pasa procesados, porque yo lo que pasa es, representante, que si yo no quiero pagar más alto o más cara la comida, no voy al restaurante. Y ¿verdad? No voy al establecimiento a comer. Transportarme no es un lujo, es una necesidad. Y la realidad es que, aunque hay transporte colectivo y hemos visto unos aumentos estos últimos años en ese asunto, la realidad es que, o sea, la gasolina está bien cara. Entonces, si estamos buscando ayudar a la mayor cantidad de personas y vamos a trastocar el presupuesto por un tiempo prolongado, porque entonces no miramos esa estrategia u otra, ¿verdad?, que pueda impactar a muchas más personas que solamente aquellas que van o a almorzar a la fonda o al comer al fast food. O sea, porque esas personas, si yo no quiero gastar, no voy. Pero yo tengo que llegar y guiar los nenes al carro, al campamento, aquello, lo otro, tú sabes. Y es que ambas propuestas no son excluyentes una de la otra. Me parece que estamos en la línea correcta discutiendo lo que tenemos que discutir. Lo que pasa es que en el camino de la posibilidad, el proceso de eliminar la crudita es por vía legislativa, claro, que el proceso es más lento. Y esto es una alternativa que en teoría podría hacerse administrativamente. Gracias. Muchas gracias, representante, por estar disponible para Directo y Sin Filtro. En breve yo regreso para darles mi perspectiva de hoy. Y una ruptura, mucha rabia y una canción que busca transformar el dolor en fuerza. Al regreso, la ganadora del Latin Grammy, Juliana, nos cuenta más. El achantado. Este es un tema inspirado en una expresión popular colombiana que describe quienes quedan tristes y desanimados tras una ruptura amorosa. Hoy la cantante colombiana y ganadora de un Latin Grammy, Juliana, nos cuenta más. Bienvenida. Mi amor, feliz de estar acá contigo hoy. No, para mí también es un placer tenerte aquí. Cuéntanos más acerca de este nuevo sencillo que acabas de lanzar. Bueno, El Achantado es una canción que me emociona muchísimo porque está escrita desde una vivencia muy personal. Yo creo que todas y todos hemos tenido un achantado en el historial de nuestras rupturas amorosas. Y es esa persona que, pudiendo irse bien, habiendo dicho las cosas y la verdad, prefiere irse por la puerta de atrás. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Como un cobarde. Como un cobarde. O una cobarde. También. Y si usted no tiene un achantado en su lista, probablemente usted es el achantado. Pero no he tenido la oportunidad de escucharlas y más que todo estás aquí a mi lado, así que cántanos una estrofa. Bueno, este pedacito del coro dice: no duele que te fueras, duele que te fueras como tú te fuiste. Después de tanto amor, tú no te despediste. Eso dice. Y eso cala bien profundo en el corazón. Y es que a veces no duele que la persona se vaya, duele que se vaya de una forma mala. Y no, definitivamente. Esta canción está hecha para es una composición 100% vallenata que empezó con guitarra y voz como la música. Y hablando de vallenata, tuviste la oportunidad de presentarte en el concierto de Carlos Vives, que eso sí, no lo puedo pasar desapercibido. Cuéntame de esa experiencia. No, para mí fue un sueño gigante. Primero, haber pisado el Choliseo cantando, que es uno de los venues más importantes de Latinoamérica. Segundo, estar al lado de Carlos Vives. Por primera vez nunca habíamos compartido una tarima. ¿Cómo va a ser? No, o sea, fue una primera vez de cosas hermosas y más cantando un himno como La Tierra del Olvido, que es una canción tan importante para mi país. Fue como soñar con los ojos abiertos. Y definitivamente tu trayectoria no simplemente se incursiona ahora, llevas más de 15 años, has participado en producciones de Disney, de Caracol, de RCN y también estuviste en el 30 Under 30 de Colombia. Así que representa para ti ser mujer, ser joven y lograr este tipo de metas. Mira, para mí, como mujer colombiana, pero también latinoamericana, que siento que todas somos hermanas, es un regalo gigante de la vida poder promover la raíz de Latinoamérica, pero desde una visión más joven, poder representar a todas las niñas y mujeres de nuestra Latinoamérica que se tienen que ver así, como tú, poderosas, ganadoras. Siento que es una responsabilidad enorme y la música es el vehículo más hermoso para poder sembrar esa semilla. Definitivamente, y una manera de conectar también
de quiénes somos. Mira, ¿dónde te conseguimos? ¿Cuáles son esas plataformas digitales? ¿Qué nos espera también? Porque ya Puerto Rico se ha convertido en tu casa luego de esa oportunidad en el Coliseo de Puerto Rico, así que cuéntanos más. Bueno, viene mucha música de Juliana la Colombiana, vienen nuevas canciones, está La Chantado, pero también toda mi discografía muy disponible para que todos vayan y la escuchen. Me encuentran como Juliana o Juliana la Colombiana en mis redes y viene gira internacional, vienen fechas, Dios quiera que una de esas aquí en Puerto Rico. Sin duda alguna, un placer conocerte, Juliana. También, Y mi yo amor. creo que te he visto por ahí ver la televisión, pero esos otros detalles para la siguiente entrevista. Bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso, la perspectiva de Armando Valdés aquí en Directo y Sin Filtro. Lo decía hoy en el programa que el debate del estatus realmente nos entretiene mucho a los analistas políticos, pero que el impacto que tiene en la vida de los puertorriqueños realmente es mínimo. Y lo digo porque hay un tranque que tenemos que reconocer en cuanto al tema del estatus y lo ha habido ya por más de 100 años. Aquí hay un grupo importante de la población, algunos dicen que son mayoría, que apoyan la integración de Puerto Rico con Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos hasta el momento no le ha ofrecido a Puerto Rico la alternativa de integrarse como miembro de ese club exclusivo de 50 estados. Incluso el tema de la posible anexión de Puerto Rico como estado se ha convertido en una bomba de tiempo para el Partido Republicano, que entiende que la estrategia del Partido Demócrata es hacer estado a Washington y a Puerto Rico para entonces tener un mayor control tanto del colegio electoral que elige al presidente como el Senado. Tenemos al movimiento independentista, por otro lado, que tiene un problema similar, pero a la inversa. Los independentistas creen que el Congreso y el presidente de Estados Unidos, particularmente estaría dispuesto a darle la independencia a Puerto Rico. Pero, a diferencia de los estadistas que han logrado convencer a un número importante de puertorriqueños de su alternativa, los independentistas no han logrado convencer a una mayoría, ni siquiera a una minoría grande de los puertorriqueños que apoye la independencia. La libre asociación tiene otros problemas y es que pretende ser todo para todos los sectores. Vamos a tener la ciudadanía americana como la tenemos hoy, vamos a tener equipo olímpico, vamos a tener fondos federales, vamos a tenerlo todo sin ningún costo para el pueblo de Puerto Rico. Y claro, eso es una opción irreal. Y el Estado Libre Asociado tiene el problema de ser lo que existe. El Estado Libre Asociado es el status quo y en ese sentido tiene que defenderse de todas las opciones que plantean que para atender los problemas del país hay que cambiar el estatus. O sea, en un momento en que se está mirando con ojos mucho más favorables el cambio, sea en los gobiernos o en los modelos políticos, el tener que defender lo que existe es una posición incómoda para cualquier movimiento y por eso es que el comisionado residente, al plantear este nuevo proyecto que ocasiona esta conversación que estamos teniendo, dice que sí, que es el Estado Libre Asociado como está hoy, pero con unas mejoras también. Al final del día tenemos que darnos cuenta que sin un consenso ampliamente mayoritario en Puerto Rico y sin un consenso ampliamente mayoritario en Estados Unidos, la realidad es que no va a haber un cambio ni en el futuro cercano ni a mediano plazo y tenemos que remar con los marineros que tenemos. Puerto Rico seguirá siendo un Estado Libre Asociado por el futuro cercano y previsible y con esas herramientas, con sus fortalezas y sus debilidades, tendremos que bregar para atender los problemas de día a día de los puertoriqueños. Ay, complicado tema para los populares. Lo es. Es un lo es. tema porque no todos están de acuerdo, no todos alineados, estamos la misma algunos piensan perspectiva. No hay un distinto. consenso. No hay un consenso ni con la definición de Lela. No lo hay. De acuerdo, O sea, de no lo hay. acuerdo. No lo Así hay. que, miren, con lo que tenemos
hay que arar con los bueyes O sea, que lo hay. que vendrá, vendrá. Exactamente. Miren, pero ustedes recuerden que esta noche continúa la emoción de los NBA Finals Ok. por aquí, por ABC Puerto sí nos Rico, une. desde las 8 de la noche. Vamos a ver si hoy es el desempate y durante el medio tiempo disfruten del desempate. Facebook Live. Desempate. Bueno, está No hay 2-1. no hay A ver ningún si lo desempate. empatan. A ver Si si lo lo empatan. empatan. Mira, no se pierde el Facebook Pero, Live de nuestros por eso que tiene compañeros que en ver, por eso que Falso. tiene que Es que ver. Hoy Limari su no cita sabe, Limari es con no. ABC Hasta Puerto mañana. Rico, donde la corona no Por eso- se por eso Limari tiene no que sabe ver de falso. deportes, es lo que Claro pasa. que yo Hasta Por eso mañana, tiene que Dios ver los falso. bendiga. Ellos, muchachos, ustedes bebieron mucho café. No, porque te parece que ver falso. Esta noche, no se lo pierda.